lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos ya junto a Belkis y este servidor a las 7 de la mañana con 8 minutos. Vamos a comenzar la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Por cierto, gracias al aporte de mi colega y amigo César Armando Bermeo, que claro, yo hablaba de la denuncia ante la Fiscalía, el aporte del doctor Herrera, que me decía justamente que debería presentar también una denuncia ante la función electoral, porque estamos hablando de candidatos y de financiamiento. Pero acá César Armando Bermeo me añade, ¿y qué pasa con la UAFE? La Unidad de Análisis Financiero, que también tiene un rol superlativo en la forma como se audita el movimiento de las cuentas de los ciudadanos, ¿no? Creo que son temas que hay que analizarlos, y como digo, el quid del asunto para mí es presentar la denuncia como corresponde. A las 7:08 le doy el buenos días al señor economista Nicanor Moscoso Peso, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, consultor en estas materias. ¿Cómo le va, economista Nicanor Moscoso? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias. Que bien se los vea allá en la capital. Desde acá, desde Guayaquil, los saludamos con mucho afecto. Muchas gracias a usted por la gentileza. Buenos días, gracias por la gentileza. A ver, quiero empezar primero preguntándole a usted, que conoce mejor que nosotros de estas materias. Yo hice un comentario hace minutos sobre una declaración que hizo la semana anterior el presidente de la República, un medio internacional, ANTN 24, donde advertía que hay candidatos que están siendo financiados por el narcotráfico. O sea, la declaración del presidente textual dice que hay candidatos a las seccionales vinculados al narcotráfico. Habló de candidatos y también habló de legisladores. Bueno, hablemos de los candidatos. Yo le pregunto a usted, ¿qué puede hacer la función electoral en este sentido, si efectivamente, como dice el presidente de la República, hay candidatos que reciben financiamiento del narcotráfico? Tenga la bondad, Nicanor Moscoso. Bueno, mira, primera cosa, yo soy contador público y economista. Entonces, del tema de financiamiento y el tema electoral lo conozco. Mire, la primera cosa es que el delito no tenemos que verlo solo en el aporte de campaña, pues si sabemos que una persona tiene vínculos con el narcotráfico y esa persona a su vez maneja fondos del narcotráfico, ya está en un delito, no necesita habérselo aportado a una campaña o a algún partido político. Es decir, ya las autoridades de lavado de activos, la fiscalía, la policía, ya deberían estar atrás de esas personas. El presidente de la República yo creo que está actuando más políticamente y electoralmente al descalificar a opositores. O sea, aquí seamos muy sinceros y muy claros. Él está dirigiéndose al principal opositor que tiene la derecha en el país, que es el correísmo. Entonces, él quiere descalificar a los candidatos del correísmo para las próximas elecciones. Esto es probable que después de unos días dé algún nombre ya conocido, de que ha tenido amistades con personas que luego se han visto que han estado vinculadas al narcotráfico. No pasará de eso, la campaña dura apenas un mes, en febrero 5 tendremos los resultados y luego veremos pues que lo único que habrá después del presidente, quizás después de unos meses nos dice lo mismo que dijo sobre los asambleístas, que él no tenía pruebas de que habían pedido dinero y otros cargos y otras cosas para su labor. Economista, bienvenido nuevamente, buenos días. Si bien sabemos que esto deriva ya en el ámbito de lo político, ¿cuán inteligente o acertado resulta este tipo de accionar cuando muy probablemente pueda ocurrir lo que usted acaba de señalar? Lo que ocurrió con los asambleístas que fueron señalados en un primer momento y luego el tema no fue confirmado y en lo posterior se retiró esta denuncia presentada en la Fiscalía. Así es, eso es lo más probable que suceda. Vea, y en temas electorales, es una forma de los políticos sacarse del medio las cosas. No hacen denuncias formales diciendo el candidato fulano de tal recibe dinero de tales narcotraficantes, porque primero quiere decir que tiene identificados a los narcotraficantes, y si tiene identificado al narcotraficante, ya el primero que tenía que estar preso es el narcotraficante, pues. Entonces ya quiere decir que la cadena la conocen, está en ese momento, sino también están cagüeteando prácticamente al narcotraficante. Y se le quiere dar a la función electoral
una labor muy difícil, que se le hace difícil a la fiscalía, a la policía, a los ejércitos que lo sacan a la calle, se le hace difícil a los gobiernos enfrentarlo, y quieren que lo enfrente los organismos electorales que no tienen ni policía propia, les falta a veces guardia para seguridad de los magistrados o aquí como se lo llama, consejeros, o a los magistrados del Tribunal Contencioso Electoral para que los protejan. Peor van a poder tener capacidad para hacer investigaciones de ese nivel y perseguir a narcotraficantes. Pedirle eso al Consejo Electoral es inaudito. Es simplemente buscar una salida y echarle la culpa a alguien, a sabiendas que quien tiene que asumir esto es el gobierno, porque es el jefe de la policía. ¿Realmente le pueden servir estos argumentos al gobierno a propósito del referéndum que también está previsto para el próximo 5 de febrero? Mire, los referéndums son normalmente una forma de medir al gobierno. El gobierno, yo no veo por dónde puede ganar esa consulta. Recordemos que cuando ganó el 7 veces sí, estaban todos los partidos políticos, absolutamente todos los partidos políticos por el sí, y con excepción del sector político del expresidente Rafael Correa. Del sector, ni siquiera del partido del sí, porque no tenía partido. Político. Es que el tenía partido. Ese partido estaba partido a su vez, me refiero a Alianza País. No, y es más, no había quien pueda inscribirse por el no. Tuvo que inscribirse, creo, un grupo femenino de Quito para que pueda tener alguna participación y utilizar los fondos de campaña para ese no. Y eran absolutamente todos los que estaban en contra a favor de ese 7 veces sí. Y el resultado que obtuvo fue alrededor de 60-40, o sea, el no obtuvo en esa situación el 40%. Y hablando acá de mi provincia, le comento que acá, bueno, estuvo alrededor del 36% el no, pero en la provincia del Guayas obtuvo más del 40%, y hubieron cantones de la provincia del Guayas que alcanzó más del 50%, es decir, que ganó el no en unos 6 o 7 cantones del Guayas. Es decir, que no veo por dónde pueda ganar esa pregunta hoy, de que la plantea un presidente que no pasa del 15% de aprobación, que tiene descontento a todo el país, que el país no cree aquello que echarle la culpa a unos políticos de las desgracias que vivimos en las calles, porque no se trata solamente del narcotráfico, se trata del asalto común que ha crecido tremendamente y que está desprotegida en las calles de la ciudad. Las ciudades están desprotegidas. Los asaltos, aparte la prensa nos saca los muertes por sicariato, pero la cantidad de asaltos, de robos, de extorsiones que existen son tremendas, y eso no tiene que ver nada con el narcotráfico, sino con el crimen normal que hay en nuestros países, pero que desborda en nuestra sociedad por las cantidades de cosas que tenemos. Economista Nicanor Moscoso, para cerrar esta parte de la entrevista, le quiero insistir, o sea, de la declaración del presidente de la República, el presidente no ha presentado una denuncia ante la Fiscalía. Yo acabo de decir, yo creo que el presidente tiene que presentar una denuncia. Ni ninguna de las autoridades. Exacto, no ha presentado ninguna denuncia. Pero estaría siendo cómplice si no lo hace. Debería hacerlo, yo creo que tiene que hacerlo. O sea, si hace esta declaración y tiene una evidencia, tiene que presentar una denuncia. Pero la función electoral en este tramo, en el inicio, en el tramo de precampaña, previo al inicio de la campaña, ¿puede investigar o tiene que esperar a que se termine el proceso electoral y las organizaciones políticas presenten los justificativos del gasto electoral para recién investigar? Primero, ellos tienen que recibir una denuncia formal, porque es diferente a que lo manden al Consejo Nacional Electoral, que en eso sí creo que está fallando. Las precampañas, donde usted puede ver fácilmente los letreros en las calles, puede ver la actividad ya pública, publicitaria, de candidatos que lo están haciendo. Eso lo puede ver porque lo ve de hecho. Lo ve, pues, no necesita que denuncien para poderlo hacer. Pero en cambio, el tema de decir una persona recibe dinero del narcotráfico en la campaña que va a iniciarse o en la campaña que ya está haciendo, tiene que tener una denuncia, pues. ¿Cómo puede iniciar una investigación? Tendría que investigar a todos los miles de candidatos que existen en este momento, ¿no? Eso no lo puede hacer el Consejo Nacional Electoral,
Y lo que buscan es una forma de una fuga, es decir, no hace nada el Consejo Nacional Electoral, cuando el que tiene que hacer es el gobierno nacional, la fiscalía, las autoridades policiales, son las que tendrían que estar atrás de estos hechos. Correcto, nos queda claro este tema y ahora pasamos al otro aspecto motivo de esta entrevista, economista, y que tiene que ver con la situación del ahora del ahora candidato y exalcalde Jorge Yunda. La semana anterior, como todos sabemos, se suspendió la sesión prevista por parte del Tribunal Contencioso Electoral en la que debía revisarse el recurso de ampliación y declaración sobre la pérdida de derechos políticos del exalcalde de Quito. ¿Qué lectura merece lo ocurrido? Un pronunciamiento que está previsto no de recién, sino desde hace algunos meses atrás. Mire, esta es una demostración clara de cómo se utiliza a la función judicial en la política. O sea, eso es un error terrible que cometen los sectores políticos del país, en su momento quien tiene el poder como para influir en la justicia. El señor Yunda se presentó como candidato cuando no tenía ningún impedimento, es decir, se presentó dentro de la ley. El tribunal, el Consejo Electoral de Pichincha se tomó las 24 horas para decirle absolutamente a todos los organismos políticos del país y candidatos, de comunicarles que había esa inscripción. Ellos tuvieron los 2 días para poder impugnar y decir las observaciones que podían tener sobre esa candidatura. No lo hizo absolutamente nadie. Es decir, que él fue inscrito y está inscrito y es candidato y será candidato que competirá el 5 de febrero, pase lo que pase, porque ya su derecho de candidato no se lo quita absolutamente nadie. De ahí, ni siquiera como no presentaron una objeción en el CNE, tampoco pueden presentar objeciones en el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora ya en el Tribunal Contencioso Electoral? Es que existió una causa, esta causa se refería a que él había incumplido dictámenes judiciales, es decir, que no los había cumplido y que por eso le podían quitar los derechos. Esa causa, en esa causa él fue declarado inocente. Fíjense usted a qué nivel llegamos en el país del manoseo total de la justicia. Ya el tribunal, los magistrados en pleno declaran de que no existe ningún delito, que no hay de qué sancionarlo. Y eso lo presenta una actual candidata, creo que se llama Jessica Jaramillo, presenta esto y fue negado. Luego, el actual alcalde, que entró en funciones luego que destituyeron a Yunda, el señor Guarderas, presenta una nueva causa sobre el mismo tema. Y lo que es peor, ya sobre cosa juzgada, se vuelve a armar ahora un tribunal que tiene que buscar con jueces y suplentes para armar un tribunal. Y ese tribunal, en forma dividida, 3 contra 2, de lo que me he informado, lo dictaminan de que el señor le van a suspender los derechos políticos y le van a poner una sanción económica o algo así. Y esa sanción todavía le han pedido aclaración y ampliación. O sea, esa sanción que fue emitida en agosto pasado, si mal no recuerdo, el 19 de agosto, 2 días antes de la convocatoria de elecciones, que fue 21 de agosto, y 3 días antes de que comience el plazo de inscripción de candidaturas. Esa sanción, que es la suspensión de los derechos políticos del doctor Jorge Yunda, no está ejecutoriada porque está pendiente de evacuar los recursos horizontales de ampliación y aclaración, que sin embargo, esto también hay que decirlo, esos recursos cuando se evacúen no van a alterar ni echar abajo la sentencia. O sea, en algún momento, y ahí me parece que este es el punto de fondo. Pero lo que pasa es una cosa. A ver, ahí no termina. Hay una denuncia de las cosas que usted me mandó a investigar, ¿no? Hay una denuncia de uno de los jueces, creo que es apellido González, que se ha encontrado en el expediente un archivo que tiene la autoría del abogado del señor Guardera, que creo que sigue trabajando en el municipio de Guayaquil. De Quito.
eso significa que estamos ante ya este vendría a ser ya no Chucky 7, sino Chucky 6, que ya tenemos que ponerle otro Chucky, porque es un caso similar. O sea, se puede imaginar que el abogado del acusador haya redactado la sentencia o parte de la sentencia. Eso es un fraude procesal, eso es de locos. Eso no se puede. Entonces, imagínese, y él ha solicitado, tengo entendido, que ha solicitado que la Fiscalía investigue esta situación. Entonces, esto tiene para largo. Esto no es que mañana lo van a poder resolver, porque esto puede ser impugnado. Esto puede ser, vea, caso similar, tuvimos el Universo y el señor colega suyo Palacios, que no tienen nada de parecido, obviamente, entre ustedes, ¿no? Pero el señor Palacios hasta cobró ahora poco, viendo al Ecuador a cobrar una plata por las cosas que se hicieron en contra de él, en juicios que tienen este tipo de irregularidades. O sea, estamos ante una situación que avergüenza a la clase, debería avergonzar a la clase política ecuatoriana. Y en el caso este particular, porque esto se repite lo que pasó con Rafael Correa. Se repite lo que pasó con Rafael Correa para descalificarlo, ¿no? Ahí llegaron hasta la casación en 4 o 5 meses, se llegó hasta la casación. O sea, normalmente las casaciones duran 1 año o 2 años en el Ecuador, y aquí en este caso para 18 personas duraron, creo, 8 días. Entonces, esas cosas atroces son las que se están repitiendo, y ahora no a nivel de un presidente de la República, sino a nivel de un candidato a alcalde. Pero él puede ser electo alcalde el 5 de febrero, que se elija, ¿no? Ahora bien, de aquí en más, ¿qué es lo que procede? Porque como decíamos, esta sesión quedó en suspenso. Está claro que el candidato Jorge Yunda mantiene esta candidatura en firme, y al respecto esta no puede caerse más allá de que exista un pronunciamiento. Pero ¿qué pasa en lo posterior? Porque al respecto es sobre lo que se ha dicho bastante. Digamos que llega a ganar las elecciones, ¿qué pasará si es que hay un pronunciamiento del Tribunal Contencioso respecto de este recurso de ampliación y aclaración? ¿Cómo queda su situación? Ya, él es candidato, supongamos, gana las elecciones. Esta es diferente a que si estuviera eligiéndose prefecto. Si se elige prefecto y viceprefecto, se podría estar eliminando el binomio. Acá no hay binomio, acá se elige solamente alcalde y se elige concejales. Los concejales serán electos también. Lo que va a pasar es que si ya le quitan los derechos políticos al señor Yunda, él no se podrá posesionar como alcalde. O sea, eso ya no lo podrá hacer. Entonces, tendrá que sesionar el consejo para nombrar un vicealcalde. Y ese vicealcalde sería el que asuma la alcaldía, y tendrá que nombrar otro vicealcalde, ¿no? Por el tema de la sucesión. A ver, o sea, antes de que prosiga, no me quiero perder en lo primero que dijo, solamente para darle continuidad. A ver, sobre la candidatura, usted sostiene que no hay nada que hacer. O sea que en este momento ya no se lo bajan la candidatura. No hay forma. Él está calificado, o sea, él está calificado y goza el derecho de candidato. Ya, y como ya pasó incluso pasó por Junta Provincial, pasó Consejo Nacional Electoral, pasó a Tribunal Contencioso Electoral, la candidatura está en firme y no hay manera jurídicamente hablando de echar abajo la candidatura. Vea, el otro día vimos que el Tribunal Contencioso Electoral decía que si en 24 o 48 horas ya no se presentaba ninguna causa, ninguna situación, el CNE podía elaborar las papeletas de votación. Y ese plazo, eso fue la semana pasada, antes de la Navidad, ya nos comimos el pavo, ya pasó todo eso. Y es decir, el CNE ya tiene todo en firme, ya el Tribunal Contencioso Electoral ya en este momento no puede ponerse a emitir nuevas sanciones sobre los candidatos. Pero es que incluso si el Tribunal Contencioso Electoral evacúa los recursos horizontales de ampliación y aclaración y quedaría en firme la sentencia de agosto 19 cuando le suspendieron los derechos políticos a Yunda, esa sentencia no podría impedirle que continúe con la candidatura. Ya él ganó su derecho a ser candidato. Ok. Esto era similar, vean, le pongo más el ejemplo. ¿Por qué se apresuraron tanto en que quede ejecutoriada la sentencia del caso Sobornos? En el caso Sobornos.
¿Por qué era la lucha de que, aunque sea 24 horas antes de terminar? Porque si se les llegaba a inscribir Rafael Correa, ya no lo podían sacar, porque se tenía que paralizar todo. Y es más, el Tribunal Contencioso Electoral, en este momento que él ya está de candidato, debería paralizar todo. Debería paralizar. Correcto. Mire, no puede el Tribunal Contencioso Electoral ayudar a que este caos político electoral continúe. Esto va contra la democracia. O sea, hay que dejarse el señor Yunda, pues si los quiteños lo vuelven a elegir, los quiteños volverán a elegirlo. El problema, ya, me queda claro el tema de la candidatura y por eso quise retrotraerme al tema de la candidatura. Ahora, usted dice, porque yo sí encuentro un problema en el evento de que el doctor Yunda llegase a ganar las elecciones. Claro. O sea, porque yo no veo forma, no veo manera, no sé si yo soy el equivocado, pero yo no veo manera de que si él llegase a ganar las elecciones, pueda asumir el 14 de mayo la alcaldía de Quito. Porque sus derechos políticos han sido suspendidos y esa sentencia solamente tiene que ejecutoriarse. Ese nuevo acto no lo podría cumplir. O sea, él no se podría posesionar porque cuando iría a quererse posesionar le van a decir en la Contraloría. En el Ministerio del Trabajo le va a salir el certificado de que tiene impedimento para ocupar un cargo público. Exactamente, o sea, el impedimento va a llegar. Entonces él no se podrá posesionar, está electo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el Consejo sí estará electo, pues. Los concejales estarán electos. Entonces los concejales se autoconvocarán, nombrarán un vicealcalde, porque alcalde existe, y ese vicealcalde asumirá la alcaldía. Y tendrán que nombrar otro vicealcalde. Es decir, que el momento que gane el señor Yunda va a haber una guerra entre esos concejales, y no es nada raro que incluso si es que el Tribunal Contencioso Electoral no ha ejecutoriado esta situación hasta después del 5 de febrero y ya se tienen los resultados, vamos a tener un poco de concejales atrás del Tribunal Contencioso Electoral queriendo que eso se ejecutoríe para poder ser ellos posiblemente alcaldes, porque todos querrán ser vicealcaldes. Ahora, nada más quería poner en consideración suya una lectura que hizo aquí en este mismo espacio Jorge Yunda, si es que se diera este escenario. Él decía que en el caso de que él no pudiera posesionarse, Santiago Guarderas se prorrogaba en funciones hasta que se convoque a nuevas elecciones. ¿Le hace sentido esta afirmación? No, porque lo que existe sencillamente es ausencia del alcalde, o sea, la ausencia del alcalde permanente, y ante la ausencia del alcalde permanente existe el vicealcalde, y el vicealcalde tiene que ser electo por los concejales. Ya. Los concejales son un cuerpo colegiado, esto es como la asamblea, ¿no? Ya, me queda claro eso, y yo también, a mí también me hizo ruido cuando el exalcalde metropolitano la semana anterior que conversó con nosotros, el viernes creo que fue, tenía esta lectura de que el doctor Guardera se podía prorrogar, lo cual a mí no me hace sentido y usted me lo confirma. Pero le pregunto también, porque hay quienes dicen que si el doctor Yunda no puede asumir, tendría que asumir el segundo más votado. Eso tampoco se puede. No, porque, vea, si usted tuviera la elección unipersonal, una elección unipersonal, se podría pensar en que se tome una decisión política en el Tribunal Electoral de designar al siguiente más votado, ¿ya? Pero aquí existe un cuerpo colegiado, que es el Consejo el Consejo Municipal. Se eligen a todos los concejales se autoconvocarían naturalmente, y ellos tendrían que nombrar un vicealcalde, como si estuviera el alcalde presente, pero como no hay alcalde ya permanentemente, esto es como que Dios no quiera se haya muerto, es similar como eso, ya no se puede posesionar. Entonces ese vicealcalde que nombren los concejales será el alcalde. O sea, aquí no hay que pensar en el segundo más votado, eso no hay posibilidades para eso, sería pues tremendo que lo hagan, ¿no? Pero ahí existe ya un cuerpo colegiado que es el de los concejales. Acuérdense que los concejales destituyeron al señor Yunda, pues. Entonces tienen la capacidad para nombrar al vicealcalde naturalmente, porque esa es su función, y ese vicealcalde asumiría, ¿no? Claro, lo que pasa, y le pregunto a usted, ¿hay precedentes sobre esto, economista? O sea, un hecho similar de lo que usted conoce en su memoria cuando fue presidente del Tribunal Supremo Electoral. O sea, ¿hay un precedente de un
candidato que ganó una elección pero que falleció antes de asumir el cargo. Incluso por eso me parece que en la última reforma de 2020 al Código de Democracia incorporaron una manera de solución de esto. Pero para el caso de un candidato que resulta que no tiene derechos políticos, pero que es candidato, y que resulta que si gana la elección no puede asumir porque no tiene derechos políticos, no recuerdo un precedente y no sé si lo hay. Economista Nicanor Moscoso. Mire, yo tengo la experiencia no solo por lo que fui presidente. Recordará usted que yo hace 17 años conformé con unos 50 expresidentes de los tribunales electorales de América Latina un organismo que se llama Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica. Y yo personalmente he acudido a más de 130 elecciones en toda América Latina, el organismo en total como a 150. Yo a 20 me he perdido, y nunca hemos visto un caso similar a esto de que a un candidato se lo persiga ya hasta en últimas horas, ya como el caso que pasó con Correa el año en las elecciones anteriores, o lo que está sucediendo ahora. Pero en la práctica, usted ha puesto un ejemplo, entonces si es que en caso de muerto, al momento en que el señor tiene sus derechos políticos ya conculcados, que se los han retirado, es como si estuviera muerto políticamente. Entonces ya no puede, es como que no existe el señor. Entonces ahí no hay que dar más vueltas, sino lo que le comentaba, ¿no? Correcto, economista Nicanor Moscoso. Y lo último, en una semana exactamente, el próximo martes 3 de enero, iniciará la campaña electoral. Me parece que es o será una de las campañas, la parte oficial, ¿no? Porque está claro que los candidatos están haciendo recorridos, están visitando barrios, participan de concentraciones, van a entrevistas en los medios de comunicación. La parte oficial, la parte formal empieza el próximo martes. Pero va a ser una de las campañas más cortas de lo que yo recuerdo. Va a ser una campaña de menos de un mes porque se acabará el 2 de febrero. ¿Usted cómo le ve esta campaña que se avecina? Mire, la campaña en el Ecuador, lamentablemente, una de las... nosotros tenemos algunos serios errores en que por novelería se las pone en las leyes electorales. Esto de tener una campaña de menos de un mes es tremendo, o sea, eso es engañarse, eso es mentirse. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos en campaña hace rato, la campaña empezó ya hace un mes, por lo menos ya vivamente, hace unos 3 meses. Los candidatos estaban electos por el mes de agosto o septiembre, como manda la ley, y van a tener que esperar hasta enero para hacer campaña. Ellos están trabajando en sus campañas y pues nos mentimos, decimos que no estamos en campaña, pero realmente estamos en campaña. Y va a ser, lo que vamos a ver es la publicidad, que además la publicidad es controlada por el Estado, en este caso por el Tribunal, el Consejo Nacional Electoral, que tendrán todos los candidatos la misma participación. Lo que veremos es en las redes sociales una mayor participación, y en las calles, como se trata de seccionales, pues las ciudades más pequeñas pueden ser recorridas más fácilmente por los candidatos, y las más grandes como Quito o Guayaquil especialmente, pues los candidatos se multiplicarán y los gobiernos y los prefectos pues tendrán que, en el caso de especialmente Manabí, Guayas, Azuay y algunas otras provincias en que tienen que recorrer un poco más. Quito tiene muy pocos cantones, se concentran prácticamente en la capital. Entonces tendrán que multiplicarse, pero le digo, así como es mentira en los niveles de gasto electoral, también es una mentira que mantenemos el tiempo de campaña. Yo creo que la campaña debería durar por lo menos 2 meses para que sepa que legalmente estamos en campaña durante 2 meses y no tener esta situación que vamos a vivir. De hecho, digamos, uno en las carreteras se encuentra con un montón de vallas de los candidatos. Yo he visto en las carreteras de Manabí, de Guayas, de Esmeraldas, he visto vallas de todo. Así ya que tienen todos los que tienen las posibilidades. Claro, que tienen billete. No, y vea, una cosa, no solo el que tiene billete, el que tiene posibilidades. Porque el candidato que tiene posibilidades, inmediatamente le salen padrinos. Los buscan los padrinos, entonces ya tiene plata. El que no tiene posibilidades, entonces ya él gasta al principio, pero después se da cuenta que va a perder su plata y ya tampoco, así tenga plata, ya no la mete, ¿no? Como se dice. Entonces, esa es la realidad. Los que tienen posibilidades, les sale el dinero porque automáticamente los padrinos aparecen. Eso en todas las campañas. Es decir, no vea cómo hubiese sido presidente Lucio Gutiérrez.
sin nada de recursos cuando hizo su campaña y estaba frente a candidatos como Rodrigo Borja, como creo que era Javier Neira del Álvaro Noboa. Y Álvaro Noboa. Claro. Y en la segunda vuelta le ganó a Álvaro Noboa. O sea, ¿de dónde le salió? Le llovieron los padrinos inmediatamente a don Lucio. Oye, o sea, ¿por qué? Porque tenía posibilidades. Economista, y con esto sí termino. Le hago esta última pregunta porque me acaban de enviar un aporte y le envío un abrazo a Daniela Chacón. Daniela Chacón está en sintonía. Ella fue concejala de Quito y fue vicealcaldesa de Quito y me envía este aporte que creo que es interesante. El artículo 317 del COTAD, del Código de Organización Territorial de Autonomías y Descentralización, señala claramente que el Ejecutivo electo es quien debe convocar a la sesión inaugural, o sea, el alcalde en este caso. Si no hay Ejecutivo, el Consejo no puede autoconvocarse. El COTAD no permite la autoconvocatoria del Consejo, siempre debe mediar la convocatoria del Ejecutivo. De hecho, se caería en un limbo jurídico que la Procuraduría debería resolver. Mire usted este aporte, porque usted decía, debería sesionar el Consejo, nombrar al vicealcalde o vicealcaldesa y que asuma la alcaldía ante la ausencia del titular. ¿Pero quién convoca? ¿Pero quién convoca? Mire usted. Sí, fíjese usted ese interesante ese aporte, pero vea, ahí estaríamos ya viviendo ante los intereses políticos. Y eso inmediatamente, por eso le digo, los concejales se van a poner a partir del 5 de febrero, si eso sucede, van a estar en una guerra política y le aseguro, si es que el procurador tiene que hacer, le dirán desde la Presidencia de la República al procurador que haga lo que debe hacer para que eso continúe. Pero no va a quedar así. Esas son las cosas, los vacíos que tienen nuestras leyes y sin duda pues lo van a hacer a través ya sea de un dictamen le piden la consulta al CNE, al Tribunal Contencioso Electoral o a la Procuraduría, como dice, que podría resolver el caso. Pero eso lo resuelve fácilmente. De acuerdo. Economista Nicanor Moscoso, gracias y que tenga un feliz 2023. Muy amable. Igual para usted y ya pues estamos siempre a las órdenes. Gracias, muy gentil. Por su trabajo. Gracias, muy gentil. Al economista Nicanor Moscoso Peso, ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, conversando aquí en A Primera Hora, hablando de los temas electorales. Interesantísima charla que le abona al debate público sobre esto. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.